¿Qué sucede cuando la revolución, en toda su furia y rectitud, dirige su ira no solo contra los reyes y tiranos, sino también contra las mujeres que se interponen en su camino? Durante el violento tumulto de la Revolución Francesa, las calles de París se transformaron en más que un simple campo de batalla por la justicia. Se convirtieron en un teatro de humillación pública, miedo y venganza. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad fueron rápidamente eclipsados por la retribución, y las mujeres, particularmente aquellas alineadas con o sospechosas de simpatizar con el antiguo régimen, se vieron sometidas a actos de crueldad que iban mucho más allá de lo político. Nobles o comunes, inocentes o acusadas, miles fueron humilladas, encarceladas y ejecutadas en nombre de la justicia revolucionaria. En el video de hoy, desvelamos la oscura, a menudo oculta, historia de cómo las mujeres fueron castigadas, silenciadas y sacrificadas durante uno de los levantamientos más sangrientos de la historia. La revolución, que comenzó con gritos de pan y justicia, a menudo se convirtió en espectáculos ritualizados de castigo. En octubre de 1789, miles de mujeres, furiosas por la escasez de alimentos y enfurecidas por la disparidad económica, marcharon desde París hasta el Palacio de Versalles. Su protesta, conocida como la Marcha de las Mujeres sobre Versalles, marcó un momento decisivo en la revolución. Inicialmente aclamadas como heroínas del pueblo, estas mujeres obligaron a la familia real a trasladarse a París, una victoria simbólica que marcó el ascenso del poder popular. Sin embargo, la revolución, como tantas otras en la historia, se volvió contra los suyos. No mucho después de estas escenas triunfantes, el mismo fervor comenzó a dirigirse hacia otras mujeres, especialmente aristócratas y aquellas percibidas como contrarrevolucionarias. Las nobles y las damas de la corte ya no eran vistas como seres humanos, sino como símbolos de un pasado corrupto. Eran arrastradas de sus hogares, ridiculizadas públicamente, escupidas y deshumanizadas antes de ser enviadas a juicio. O peor, la humillación pública como herramienta de la revolución. La degradación pública se convirtió en una forma de castigo en sí misma. A medida que las mujeres eran arrestadas y llevadas a la ejecución, eran desfiladas por las calles de París en tumbas abiertas. Carros rudimentarios, diseñados no solo para el transporte, sino para la máxima exposición. Entre las víctimas más prominentes estaba Madame Roland, una pensadora influyente de la facción girondina. Su último viaje hacia la guillotina se realizó bajo la atenta mirada de los hostiles sans-culottes, quienes lanzaron insultos y obscenidades, despojándola de cualquier dignidad que le quedara. Esto no era justicia, era una humillación ritual. El desfile a través de las multitudes que se burlaban sirvió como una advertencia. Desafía a la revolución, y serás reducido a nada. Los momentos finales de estas mujeres estaban diseñados para borrar no solo sus vidas, sino también sus identidades, sus legados y sus voces. Las penas a menudo iban más allá de la ejecución. Las mujeres acusadas de sentimientos contrarrevolucionarios eran sometidas a una violencia simbólica destinada a avergonzarlas. Les afeitaban la cabeza, sus lujosas prendas eran reemplazadas por camisones ásperos y las llevaban por las calles para enfatizar su caída del privilegio. Estos actos fueron deliberados. No eran meramente punitivas, eran performativas, diseñadas para despojar a estas mujeres de poder, orgullo y humanidad. Prisiones revolucionarias, cámaras de sufrimiento. Si las calles eran arenas de vergüenza, las prisiones eran mazmorras de desesperación. Miles de mujeres, tanto nobles como comunes, se encontraron encerradas tras los fríos muros de piedra del creciente sistema penitenciario de Francia. La más infame de estas era la Conciergerie, una vez un palacio real, ahora apodada la antecámara de la guillotina. Aquí, las mujeres eran apiñadas en celdas sucias y abarrotadas. El aire estaba impregnado con el olor a sudor, paja y miedo. Los pisos a menudo estaban mojados, la luz era tenue, y los gritos de los condenados resonaban por los estrechos pasillos. Las condiciones eran de pesadilla. Las esteras de paja servían como camas. Las enfermedades se propagaban como un incendio forestal en las cámaras húmedas y sin ventilación. La sanidad era casi inexistente. Pero aún peor que la miseria física era el tormento psicológico.
Los prisioneros nunca sabían cuándo se pronunciarían sus nombres por la mañana, si ese día sería el último. Otras prisiones notorias como La Force y Sainte-Pélagie albergaban escenas similares de sufrimiento. Después de la promulgación de la Ley de Sospechosos en 1793, la red se amplió. Las mujeres ya no estaban a salvo simplemente porque evitaran la política. Ahora, no mostrar suficiente entusiasmo revolucionario o simplemente conocer a un emigrante podía llevar a alguien a la prisión. A medida que las celdas destinadas para 6 comenzaron a albergar 18 o más, incluso la más básica dignidad humana fue despojada. Obtenemos una visión de estas terribles condiciones a través de las memorias de Grace Dalrymple Elliot, una noble escocesa encarcelada durante el reinado del terror. Ella relató los horrores de la vida en el interior, la enfermedad, el miedo, la constante anticipación de la muerte. Las llamadas nocturnas eran particularmente desgarradoras. Cada nombre llamado podría ser seguido por el silencio, o el temido anuncio, a la guillotina. A diferencia de los prisioneros varones, que a menudo tenían camaradería política o compañeros revolucionarios en sus celdas, muchas mujeres estaban aisladas. Cortadas de la familia, amigos y simpatizantes, su soledad añadía otra capa a su sufrimiento. La ausencia de conexión humana agravó el costo emocional de su encarcelamiento, dejándolos a soportar el miedo y la incertidumbre en completa soledad. Sin nadie con quien compartir su carga, cada día era un recordatorio agonizante de su precario destino. Este aislamiento no era solo físico, era una tortura psicológica que hacía su sufrimiento aún más insoportable. Tortura psicológica y confesiones coaccionadas. Francia había abolido oficialmente la tortura física para 1788, pero eso no significaba que los interrogadores revolucionarios fueran gentiles. De hecho, sus métodos a menudo eran igual de crueles, solo que más insidiosos. El tormento psicológico ocupó el lugar de la rueda y la doncella de hierro. Las mujeres acusadas de crímenes contra la revolución eran llevadas ante el Tribunal Revolucionario, un tribunal creado para impartir justicia rápida. Pero en verdad, muchos juicios eran poco más que teatro político. Los interrogadores utilizaban preguntas coercitivas, atrapando a sus víctimas en redes de contradicción. Las acusaciones a menudo ya estaban impresas en periódicos populares y panfletos antes de que comenzaran los juicios, creando una presunción de culpabilidad. A las mujeres frecuentemente se les prometía clemencia a cambio de cooperación, solo para ser informadas momentos después de que la negativa significaba una muerte segura. Estos interrogatorios ocurrían en cámaras estrechas y oscuras, llenas de fiscales enojados y jueces escépticos. La presión para confesar no era sobre la verdad, era sobre la sumisión. La opinión pública fue utilizada como un arma como parte del proceso. Publicaciones revolucionarias como L'Ami du Peuple y carteles propagandísticos difamaban a las mujeres como traidoras antes de que siquiera llegaran a la sala del tribunal. Fueron marcadas como culpables por la multitud y entraron al tribunal ya condenadas. Las confesiones extraídas en tales condiciones rara vez eran honestas. La mayoría eran el producto del agotamiento, el terror y el asfixiante peso del odio público. Las masacres de septiembre. Cuando la justicia colapsó. A principios de septiembre de 1792, la revolución tomó un giro aún más oscuro. Entre el 2 y el 6 de ese mes, una histeria masiva se apoderó de París. Los rumores de invasión extranjera y complots contra revolucionarios desataron una ola de violencia brutal. Las prisiones se convirtieron en cámaras de ejecución. Estos días ahora se conocen como las masacres de septiembre. Más de 1000 prisioneros fueron asesinados en lo que solo puede describirse como violencia organizada de turbas. Entre los muertos había muchas mujeres, aristócratas, monjas e incluso viudas ancianas, todas ejecutadas sin juicio, sin pruebas y sin piedad. En las prisiones de La Force y Salpêtrière, las mujeres eran arrastradas fuera de sus celdas, condenadas en tribunales improvisados y masacradas en callejones con espadas, garrotes y herramientas de labranza. No hubo debido proceso, solo rabia. Uno de los aspectos más inquietantes de estos asesinatos es que las víctimas permanecen en gran medida anónimas. Sus nombres se perdieron en el caos empapado de sangre, sus historias enterradas bajo el rugido de la multitud. Mientras que las monjas carmelitas de Compiègne
ejecutadas en julio de 1794, son recordadas por su fe serena y sus himnos finales. Las mujeres de las masacres de septiembre no tienen tal memorial. Simplemente fueron borradas. Revolucionarios prominentes como Georges Danton más tarde justificaron las matanzas afirmando: «Seamos terribles para que el pueblo no tenga que serlo». Pero el terror, una vez desatado, no se detuvo. María Antonieta, la víctima más famosa de la guillotina. Ninguna mujer simboliza mejor el apetito de humillación de la revolución que María Antonieta. Una vez reina de Francia, se convirtió en viuda capeto a los ojos de la revolución, despojada de título, identidad y dignidad. Después de que su esposo, el rey Luis XVI, fuera ejecutado en enero de 1793, María Antonieta fue recluida en la Conciergerie, bajo condiciones duras. Su celda estaba fría y húmeda. Los guardias la vigilaban constantemente, incluso mientras dormía. Ya no era realeza, sino una prisionera marcada para morir. Su juicio fue rápido y brutal. Las acusaciones iban desde la traición hasta fabricaciones más grotescas, incluyendo el incesto con su propio hijo. Estas acusaciones no estaban diseñadas para la justicia, sino para la furia pública. Ella las negó, pero no importó. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue conducida a su ejecución en un carro abierto. Su cabello, que una vez fue majestuoso, había sido cortado. Su rostro estaba pálido, su postura rígida. Mientras pasaba por París, las multitudes la abucheaban y escupían, ansiosas por ver a los poderosos caer. No murió solo como una monarca, sino como un espectáculo, un ícono de un régimen roto ofrecido a una nación vengativa. Conclusión: los costos ocultos de la justicia revolucionaria. El destino de las mujeres durante la Revolución Francesa revela una verdad inquietante. Cuando las revoluciones se radicalizan, la justicia es a menudo la primera víctima, y las mujeres son con demasiada frecuencia las primeras en sufrir. Desde las celdas de prisión hasta las plazas abarrotadas, las mujeres se convirtieron tanto en chivos expiatorios como en sacrificios. Sus juicios eran actuaciones públicas. Sus castigos eran tanto sobre la humillación como sobre la ley. Estos no eran casos aislados. Eran parte de un patrón, una corriente oscura en un movimiento que prometía libertad. Por cada ideal gritado desde el púlpito de la revolución, había mujeres silenciadas en su nombre. Que incluso las causas más justas pueden ser corrompidas por el miedo. Que cuando el poder cambia de manos violentamente, a menudo lo hace a expensas de los sin voz. Y que a veces, la revolución devora no solo a los tiranos, sino también a los inocentes. Como advirtió el historiador Pierre Vergniaud poco antes de su propia ejecución, la revolución como Saturno devora a sus propios hijos. La Revolución Francesa pudo haber remodelado una nación, pero también dejó un rastro de víctimas olvidadas, muchas de ellas mujeres cuyo único crimen fue estar del lado equivocado del cambio. Su sufrimiento fue real, sus historias, desgarradoras, y sus voces, demasiado a menudo borradas. Si encontraste esta profunda exploración reveladora, por favor dale like al video, compártelo con otros, y suscríbete al canal para más poderosas historias no contadas. Gracias por ver. Y recuerda, la historia no se trata solo de las batallas libradas, sino de las vidas que cambiaron para siempre.